Hola a todos y a todas. Seguimos con el acompañamiento pedagógico virtual en Comunidades UNR, en el programa de la Cátedra de Teoría Social. Mi nombre es Mariela Ragone y todo lo que surja en este video podemos continuarlo en consultas en marielaragone@gmail.com. Bueno, el tema es el Estado neoliberal en la Argentina, es el último punto uno del programa. Ustedes previamente han trabajado algunas fichas de la cátedra, una clase también de Michel Foucault, con lo cual este tema se enlaza con los que lo anteceden en un sentido, digamos, más que amplio. Y acá lo que vamos a hacer es enfocarnos particularmente en el Estado neoliberal, entonces en la Argentina, a través de una lectura que es del año 2012, un artículo que se llama La construcción del Estado neoliberal en Argentina, cuyo autor es Aldo Ferrer, un economista argentino que nació en 1927 y murió en el año 2016, con lo cual es una lectura relativamente reciente, con temas que probablemente ustedes han ido siguiendo a través de las redes, de la televisión, una serie de cosas que tienen que ver también con lo vivenciado por cada uno de nosotros. El artículo fue publicado entonces en una revista del Ministerio de Trabajo de la República Argentina, y dejamos el enlace de la revista porque por ahí pueden conocer algunos detalles editoriales o revisar algunos otros artículos que van a permitir también encontrarle, digamos, mayor sentido a lo que estamos leyendo a través de este artículo. Aldo Ferrer, entonces, fue un economista argentino que desempeñó también cargos políticos a partir de su formación específica, digamos, como economista, pero con un enfoque vertebrado en la soberanía, la densidad nacional y la aspiración plasmada en el libro titulado Vivir con lo nuestro. Entonces, es más que un artículo, para nosotros, ¿no? Lo estamos leyendo más que como un artículo de un economista, un enfoque, digamos, que tiene algunos conceptos que apuntan a lo que hemos estado trabajando en relación a una mirada mucho más sociológica, insisto, soberanía, densidad nacional y, digamos, esta cuestión, digamos, más aspiracional y conceptual de vivir con lo nuestro. Aldo Ferrer entonces fue miembro del grupo Fénix, cuyo plan económico se presenta hacia el año 2000, y el grupo propone que Argentina se integre de manera simétrica y no subordinada al proceso de globalización. Entonces, esta idea de Fénix, digamos, lo destruido, lo incendiado, lo que desaparece y en algún punto, digamos, puede renacer, está en el espíritu, digamos, de esta revista, que es una revista de corte económico, pero con fuertes motivaciones, digamos, en cuanto a la transformación en lo social. Por eso también invitamos a revisar la revista Voces en el Fénix, porque van a permitir, digamos, también reconstruir, digamos, un clima de época en relación a este pasado, digamos, tan reciente. Insisto con esto de lo reciente porque ustedes habrán notado, digamos, que este tramo de la unidad 3 reconstruye aspectos, digamos, muy vívidos tal vez para nuestra memoria en relación a que son los últimos años, digamos, del hacer político de la Argentina. En el año 2012, entonces, es el año en que aparece este artículo, el Estado neoliberal
en Argentina, Aldo Ferrer se desempeñaba como embajador en Francia. El Estado entonces puede tener distintas caras, distintas formas, distintos modos, digamos, de constituirse y, digamos, el artículo apunta a que si el Estado ha asumido, en el caso de Argentina, la forma de las ideas del neoliberalismo, este Estado también puede tener otra forma, otra cara, otro rostro. Por lo tanto, la idea de Estado nacional, Estado neoliberal, tiene que ver con poder pensar el Estado en lugares distintos sobre la base de que no hay un modelo, digamos, único y, digamos, esencial de Estado, sino que tiene que ver con una construcción, en este caso, fuertemente política. Y es por eso que Aldo Ferrer va a mostrar dimensiones distintas o momentos distintos, digamos, de la historia reciente, para marcar la diferencia entre un modelo de Estado basado en lo nacional y una idea del Estado basado en las ideas del modelo, digamos, neoliberal. Entonces, en el año 2012, estamos ubicados en el año 2012, cuando Aldo Ferrer escribe este artículo, y resaltamos entonces esta idea de construcción, la idea de pensar ciertos elementos que están presentes para dar como resultado de esa construcción un modelo de Estado neoliberal. Entonces, en base a estas ideas del neoliberalismo que ustedes ya han transitado en las clases previas, lo que podemos sintetizar es que el objetivo político del neoliberalismo es lograr la máxima libertad del mercado. Y en este sentido, entonces, las preguntas que Aldo Ferrer se hace, entonces, ¿cómo se imponen esas ideas? ¿De qué modo se introducen, digamos, en una nación soberana las ideas, digamos, del neoliberalismo? Recurre a una serie de preguntas para ahondar en esta cuestión de la construcción. Entonces, una de estas preguntas, una de las preguntas sobre la construcción, digamos, del Estado neoliberal en la Argentina es ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué proceso? Bueno, él dice que subordinando al Estado nacional a las fuerzas del mercado. Entonces habla de maniatar, de reducir al máximo la libertad de maniobra de las políticas públicas que no persiguen las reformas estructurales neoliberales. Entonces, uno de esos procesos, uno de los mecanismos es acotar la posibilidad de acción del Estado y en ese proceso, digamos, quedar maniatado a la fuerza del mercado y por lo tanto no poder hacer o encontrarse limitado en su hacer. ¿Quiénes harían entonces, quiénes serían los actores de esto? ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, acá esto es relevante porque tener en cuenta que él está pensando permanentemente en el movimiento acompasado entre actores externos, que serían los países centrales, llámense organismos internacionales, y los factores internos, es decir, los poderes fácticos locales, ya sea el poder de la política, el poder de un estamento social en particular, el poder de los empresarios, pero acá hay un juego permanente para Ferrer en pensar la realidad nacional al compás de la danza, digamos, del movimiento internacional, es decir, no, el foco no está puesto solo en Argentina, en el factor local, ni solo tampoco en el avasallamiento de lo extranjero, sino que si lo extranjero o lo externo en algún punto tiene incidencia sobre lo local es porque hay una base, digamos, aquí mismo que así lo permite. ¿Y
como tercera pregunta, entonces, una pregunta temporal es ¿en qué momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo se produce este movimiento fuerte, digamos, en la construcción del Estado neoliberal en la Argentina? Por un lado, entonces, uno de los elementos centrales en cuanto a la dimensión temporal tiene que ver con la dictadura, es decir, 1973 y 1986, perdón, 1976-1983, y en democracia, 1989-2001. Es decir, hay un momento, digamos, intermedio, ese momento entre la recuperación de la democracia y el primer gobierno de Carlos Menem, el periodo 1983-1989, es un periodo, digamos, que Aldo Ferrer lo ubica en otra dimensión, pero no es la dimensión neoliberal estrictamente en cuanto a este proceso que él describe. Entonces tenemos dos momentos, uno es la dictadura y uno es la democracia, con matices bastante distintos. Entonces, insistimos con esto de los contextos, el contexto interno y el contexto externo como dos ejes a tener en cuenta permanentemente mientras vamos leyendo este texto, es decir, reconocer la realidad local y reconocer también la realidad por fuera de lo local. Es un momento, digamos, este periodo entonces más amplio que hemos abierto más desde la dictadura en adelante, es un momento en el cual, digamos, nuestra realidad nacional se ve también involucrada a los procesos que empiezan a nombrarse como los procesos de la globalización. Entonces, no es solamente las decisiones internas, sino que las decisiones que vienen desde el exterior adquieren, digamos, una forma particular. Eso es, digamos, lo que termina siendo interesante de este artículo, discutible obviamente, pero lo interesante es la singularidad que tiene la descripción, digamos, de un economista con algunos conceptos particulares para poder pensar esta situación. Entonces, Aldo Ferrer analiza ambos contextos en la singularidad que adquiere el problema de la construcción del Estado Nacional en la Argentina. La referencia es lo singular, lo único, lo que no vamos a encontrar en un libro que hable de la globalización y Argentina, digamos, quede entre uno de los ejemplos a tener en cuenta, sino que vamos a ver la singularidad en relación a una serie de referencias. En primer lugar, la densidad nacional, para empezar a subrayar. Soberanía, globalización financiera, economía, la pregunta por la financiarización en contrapunto con la industrialización, como pregunta, ¿cómo está funcionando eso? La aspiración o el lema de vivir con lo nuestro. Y nos detenemos entonces en uno de los conceptos indispensables entonces para analizar esto, que es la densidad nacional. Esto es la noción de densidad nacional es una especie de síntesis o de instrumento conceptual para analizar de qué modo los países pueden llegar a participar de manera soberana del orden global. Y se sustenta este concepto en la articulación de los siguientes recursos para el desarrollo. En primer lugar, para que haya densidad nacional, Aldo Ferrer está pensando que tiene que haber cohesión y movilidad social para que gran parte de la sociedad participe del desarrollo. En segundo lugar, liderazgo y acumulación de poder en base a empresarios que acumulen e inviertan en el país. En tercer lugar, estabilidad institucional para resolver los conflictos. Y por último, un pensamiento crítico fundado en el interés nacional. Entonces, esto de lo
denso, lo compacto, lo intenso, lo profundo, tiene que ver con que, en definitiva, y cito a Ferrer, el ejercicio efectivo de la soberanía para poder decidir nuestro propio destino dentro del orden global requiere la vigencia del Estado Nacional. Vale decir, la cohesión e inclusión social, la impronta nacional de los liderazgos, la estabilidad de las instituciones de la democracia y la capacidad de ver el mundo desde nuestras perspectivas, es decir, el pensamiento crítico. La progresiva transición desde el Estado neoliberal al Estado nacional en los últimos años puede explicarse por los avances que se han logrado en esos componentes de densidad nacional. Con todo, la agenda pendiente sigue siendo importante. Subrayamos entonces este fragmento de la página 6 del artículo porque está concentrada, digamos, esta idea de la construcción del Estado neoliberal, pero también la posibilidad de su deconstrucción, de poder ser desarmado en base a volver a pensar en estas cuestiones que tienen que ver con la cohesión, con la inclusión, con otros liderazgos. Entonces, la agenda pendiente, digamos, sigue pendiente, pero esta idea de lo pendiente tiene que ver con lo que se construye de un modo y se puede también desarmar y construir de otro modo. Por lo tanto, el artículo que se llama La construcción del Estado neoliberal en Argentina, podríamos pensarlo también, bueno, y su desmontaje y la posibilidad de construir un Estado nacional. Y es por eso que iniciábamos con este parangón entre Estado nacional y Estado neoliberal. En algún punto, digamos, la aspiración está presente en cuanto a que si tiene algún sentido la pregunta por la construcción del Estado neoliberal en Argentina, es porque Aldo Ferrer está participando de un proceso en el cual siente que se está construyendo un modelo de Estado basado en ideas, digamos, que ha desarrollado a lo largo de varias décadas. Entonces, volvemos a esta cuestión de asociaciones. La densidad nacional entonces está asociada con la soberanía, y la versión clásica, digamos, o en términos generales, la soberanía, ¿qué es? Es el ejercicio del gobierno propio o sobre el propio cuerpo del poder político supremo, con independencia de presiones externas. Esta definición es una definición inicial para señalar que, digamos, la soberanía, para Aldo Ferrer, es la condición necesaria para el desarrollo económico de nuestro país. Aspiraciones tales como que podemos escuchar a diario, digamos, como un deseo, como una promesa, de soberanía digital, soberanía sanitaria, soberanía energética, la deuda soberana, etcétera, están imbricadas en la soberanía económica. En definitiva, entonces, se trata de mantener la soberanía nacional en el marco de un proceso globalizador que tiende a desacreditar los procesos de desarrollo nacional. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Es que la construcción de un Estado nacional no significa, digamos, quedar por fuera del no salido del mundo o fronteras cerradas, sino que está pensando en una inserción soberana en una situación de lucha de fuerzas a nivel global, en la cual un Estado nacional tiene que participar de un modo que permita sostener su propia soberanía, y ese modo tiene que ver con poder contar con una densidad nacional que así, digamos, permita la cohesión y la inclusión dentro de las fronteras adentro, pero también fronteras afuera. Entonces, por un lado, una inserción que respete, digamos, los intereses nacionales,
una integración, digamos, a nivel global, respetuosa de las decisiones soberanas, y es por lo tanto que se opone no a la globalización, pensamiento antiglobalización, sino que se opone al fundamentalismo. Vamos a una cita. Como supuestamente la globalización ha borrado las fronteras nacionales y ha establecido o ha transferido el poder a la esfera transnacional, el Estado nacional ha desaparecido. Por lo tanto, es impotente para administrar los mercados. Su acción queda reducida a transmitir señales amistosas para estimular el crédito y las inversiones privadas. Entonces, este supuesto es eso, no es la única forma, es eso, es un supuesto. Lo que se puede hacer es mostrar que bajo ese supuesto hay otro modo de participar de las relaciones internacionales o de la economía internacional que no sea en una situación asimétrica de subordinación, de vender, digamos, solo materias primas y importar los elementos manufacturados en dependencia, digamos, de países que sí han podido desarrollarse. Entonces, a lo que se opone es a este fundamentalismo globalizador, a la globalización financiera, es decir, a ese proceso que se inicia en la década del 70, como ya ha sido explicado en la campaña, Estados Unidos libera la atadura del dólar al patrón oro y hizo adoptar, digamos, la flotación de monedas, quedando el dólar como la referencia única o internacional para el resto del petróleo a raíz del embargo del crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Es decir, oposición entonces a un modelo fundamentalista de globalización, oposición, digo, la que está planteando el artículo, a una globalización financiera que plantea, digamos, la libre movilidad internacional de capitales acumulados en mercados financieros, y a la idea, digamos, que lo económico remite a resultados, los costos, las ganancias y las pérdidas, en tanto que lo financiero se refiere al movimiento de fondos, los bancos, los créditos, las inversiones. Y esta globalización financiera, digamos, lo que admite también es la posibilidad de que los capitales puedan ser ocultados en escondites legales, guaridas fiscales o paraísos financieros, llamémosle como sea. Entonces, la oposición está marcada, o digamos, un Estado puede posicionarse de una manera mucho más centrada, mucho más en eje respecto al mundo, si admite, digamos, que es posible otro modo de entender las relaciones que no sea bajo estas formas, digamos, en donde los capitales pueden ser ocultados, en donde lo financiero sujeta a la posibilidad, digamos, de la industrialización. Entonces, la oposición no es a lo financiero, la oposición no es a la globalización en sí misma, sino que más que una oposición se trata de un pensamiento crítico, pero no un pensamiento crítico en el sentido de me opongo a todo, sino un pensamiento que claramente sostiene que hay algo en lo colectivo, en la construcción de lo nuestro, en relación a una identidad nacional, que puede hacer que nos paremos frente al mundo de una manera en donde nuestra voz tenga un lugar, digamos, para ser escuchado, y esto redunda en no solamente una cuestión de dialogar por dialogar, sino en una transformación en el terreno de lo económico y en el terreno de lo político. Entonces, como ya hemos señalado, la adhesión, digamos,
de Aldo Ferrer a algunos, digamos, de los planteos de la CEPAL, tiene que ver con romper, digamos, con esas asimetrías entre los países centrales y los países periféricos. Entonces, pregunta, ¿la financiarización se encuentra en las antípodas de la industrialización? Entonces, si la finanza es la parte de la economía que remite a la administración del dinero y el capital, y la industrialización es el fenómeno económico referido a la producción de bienes de manera intensiva y a gran escala, la financiarización de la economía alude a aquellas situaciones en las cuales el mercado domina sobre la economía industrial y agrícolas tradicionales. Es decir, lo financiero deja tener ese lugar de empuje, de sostén para el desarrollo del capital y se transforma, digamos, en el elemento protagonista, dejando de lado la posibilidad de el desarrollo industrial concreto. En la financiarización, las finanzas devienen de apalancamiento de la producción a herramientas de especulación financiera. Entonces, la financiarización remite a esta idea de que las finanzas dejan de ser el sostén y el empuje de la economía y de la industria para transformarse en el mecanismo, digamos, de especulación, que en definitiva es quien termina impidiendo la posibilidad de una producción concreta. Y entonces nos encontramos con este lema, vivir con lo nuestro, que tiene que ver con un libro publicado por primera vez en 1983, y donde Aldo Ferrer plantea cómo la economía argentina debe participar en el proceso de globalización de un modo soberano. Como lo indica su título, la tesis central del libro es que únicamente la movilización de recursos propios permitirá poner en marcha la economía, reactivar el mercado interno y recuperar la viabilidad internacional. Como vemos entonces, vivir con lo nuestro no es una aspiración sencilla, porque vivimos en sociedad, porque vivimos en el marco de poderes fácticos internos y externos, con lo cual tiene que ver con una aspiración, un deseo, una posición política que orienta o funciona, digamos, como un horizonte de las prácticas. Entonces, vivir con lo nuestro tiene que ver con este modelo de Estado nacional y está en las antípodas de los planteos que propiciaban endeudarse para salir al mundo. Primero, digamos, tomamos deuda, generamos riquezas y luego entre lo que derrama y lo que permite, digamos, lo que derrama a nivel local y lo que nos permite, digamos, crecer para salir al exterior, ahí vamos a recién salir al mundo. Entonces, este lema, salir al mundo, tenía que ver con una presentación de la situación en la cual, digamos, la cuestión de cómo salimos al mundo o qué sucede al interior, digamos, de nuestras propias relaciones para efectivamente poder salir a ese mundo, digamos, globalizado, es una de las cuestiones que claramente Aldo Ferrer desarrolla durante muchas épocas y este libro, digamos, Vivir con lo nuestro, mantiene vigencia permanente. Este artículo, digamos, que estamos leyendo está marcado, digamos, por ese rumbo que no ha sido abandonado. Entonces, dos etapas de la construcción del Estado neoliberal en la Argentina.
Dijimos, uno, en dictadura, 1976, 1983, y una segunda etapa bajo un gobierno constitucional, o más de un gobierno, el primer mandato de Menem, su segundo mandato en la reelección, el gobierno de la Rúa, es decir, es un proceso que tiene que ver con periodos constitucionales. Eso es importante en su análisis, la distinción entre, bueno, qué ocurre en dictadura y qué ocurre en la constitucionalidad. Entonces, en la primera etapa de la construcción del Estado neoliberal en la Argentina, entre la dictadura de 1976 y 1983, se produce la consolidación de la financiarización de la economía a escala mundial. Hay una abundancia de crédito externo. Argentina se desindustrializa, toma crédito y se endeuda, se abandona el paradigma desarrollista de la CEPAL. La dictadura deja como saldo reformas estructurales más deuda. Esto es lo que hereda, digamos, el gobierno de Raúl Alfonsín luego de las elecciones. Y en este sentido, entonces, como sugerencia audiovisual, les proponemos ver, digamos, un fragmento, digamos, en donde el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, explica el plan económico de la dictadura. Son una serie de puntos en donde ustedes, si se toman unos minutos para verlo, encontrarán la insistencia en cuanto a la palabra libertad, libertad de menos impuestos, libertad arancelaria, libertad en el libre comercio. Mucha insistencia que en esta palabra, como digamos, que la podemos leer en relación a, bueno, esta idea de mayor libertad para el mercado y mayor atadura para el Estado, en esta idea de maniatar que planteaba Aldo Ferrer. La cuestión de entonces, estamos en la primera etapa y en la dictadura militar, la cuestión que aparece resonando es, bueno, ¿qué pasa con la ilegalidad, con la ilegitimidad? Entonces, Aldo Ferrer se detiene en esta primera etapa y cito, en la primera etapa, la construcción del Estado neoliberal tropezaba con el obstáculo, nos detenemos acá, tropiezos, obstáculos, es decir, bueno, para imponer ese modelo, digamos, la dictadura utilizó, digamos, una fuerza cruenta, es decir, el terrorismo de Estado tenía como finalidad aplicar este modelo económico. Entonces, igualmente se encuentra con ciertos tropiezos, con ciertos obstáculos, en el cual, además de los titulares del poder, administraban el entonces extendido sector público. El mismo abarcaba incluso todas las grandes empresas públicas de la infraestructura, transportes, energía y comunicaciones. La dictadura sostenía la sobrevivencia de ese sector público y además carecía de las condiciones necesarias para modificar el régimen jurídico, institucional, regulatorio, por ejemplo, de la gestión de los recursos naturales. Entonces, en la página 101, esta cita marca cierto embate, digamos, cierta embestida, cierto avasallamiento por la fuerza por parte de la dictadura, la sangre, digamos, para, y las decisiones, digamos, más crueles para llevar a cabo, digamos, este proyecto político, pero también se encontraba con esas cuestiones del orden de lo legal y lo legítimo, por tratarse de una dictadura. Y vamos a ver entonces en la segunda etapa cómo
esto tiene, digamos, una vuelta con otro retorno, con otra exposición, pero que en definitiva termina llevando a esta situación de instalación de las ideas neoliberales en el marco de la República Argentina. Entonces, el Estado neoliberal encontró en la dictadura un atajo, un lugarcito por el cual colarse con virulencia, por la fuerza. Los factores del contexto interno se entrelazaron con una densidad nacional debilitada, un deterioro del tejido económico y del tejido social. El régimen de la dictadura fue impuesto por lo que conocemos como terrorismo de Estado. Y los instrumentos fueron la desregulación financiera, la devaluación programada del tipo de cambio, que es conocida como la tablita de Martínez de Hoz, el aumento de la deuda y la desindustrialización. Y estos instrumentos generaron, digamos, un proceso en el cual se produce una fractura en las cadenas de valor, un aumento del desempleo y desigualdad en la distribución del ingreso. Esta es entonces la herencia que recibirá el gobierno democrático en 1983 como saldo. Un país desindustrializado y un país endeudado. En el terreno de lo económico, en el terreno de lo social, un país, digamos, en donde la tortura y la desaparición habían sido los mecanismos a través de los cuales esto se pudo llevar a cabo. Por eso entonces, las elecciones de 1983 fueron considerados, digamos, una bisagra en la historia argentina, y decía, por eso entonces Aldo Ferrer lo pone un poco al margen, es como un intento, digamos, de oposición, digamos, a esta continuidad en la construcción de este modelo neoliberal en la Argentina. Y la presidencia, digamos, de Raúl Alfonsín entre 1983 y 1989 significa, digamos, un modo de, en algún punto, al inicio, pensar en la primavera democrática, en algo, digamos, que renace, que florece, pero también a lo largo de el despliegue, digamos, de su mandato, se producen, digamos, ciertos procesos en los cuales la constitución de este Estado neoliberal no es que está dormida, sino que reaparece y reaparece permanentemente y no pierde su fuerza, aunque sobre la base de un gobierno democrático. Entonces, en 1989 asume Carlos Menem en una primera presidencia hasta el año 1995, en que es reelegido. Entonces, le da también una legitimidad a aquello que está haciendo, y esa presidencia de 1995 a 1999 traslada, digamos, el mandato vía elecciones al presidente Fernando de la Rúa entre 1999 y 2001. En lo que la profesora Zulema les describía en un proceso, digamos, de fuerte tensión, de derrumbe, digamos, de condiciones de violencia en las cuales se volvía necesario, el Estado, digamos, volvía
necesario el Estado en esta forma neoliberal hacía necesario impactar, digamos, sobre la población, un daño a la población en, digamos, en el interés de continuar con estas políticas centradas no en los intereses locales, sino en intereses, digamos, que tenían que ver con un sector de lo local y con un interés transnacional muy fuerte en relación sobre todo en estos mecanismos de las finanzas, de la desindustrialización, de la continuidad, digamos, de un modelo basado más en el desempleo que en la producción. Y es por eso entonces que antes de llegar a esta segunda etapa de la construcción del Estado neoliberal, sugerimos, digamos, como material audiovisual, el último discurso que da Raúl Alfonsín, en donde, digamos, se muestra firme, pero luego vemos, digamos, que termina en una entrega anticipada del mando, en medio, digamos, de la desestabilización económica, la hiperinflación, los saqueos, en los que en la clase anterior Zulema describía en relación a un golpe de mercado. Entonces, así finaliza este interregno entre 1983 y 1986, perdón, 1983-1989, en la construcción de una segunda etapa del Estado neoliberal en la Argentina, también en un régimen constitucional, 1980, repetimos, ¿no? 1989-2001. Como ya lo veíamos en la clase anterior, la década del 90 marca una fuerte adhesión al consenso de Washington, que sintetizamos, digamos, en mucho énfasis en la apertura de los mercados, en la desregulación, en la preferencia por la inversión extranjera sobre la nacional y la reducción del Estado. Una desregulación financiera, una nueva fase de toma de deuda, un régimen de convertibilidad en el que un peso era equivalente a, o se creía, o se vivió, digamos, durante mucho tiempo en la idea de que equivalía a un dólar, en el control de la hiperinflación, que había sido, digamos, uno de los mecanismos, digamos, para hacer detonar el gobierno anterior. Y este periodo, 1980, la década 90, digamos, fue nombrado en algunos casos como el milagro argentino a raíz de esta política de estabilización y de un modelo, digamos, de crecimiento sostenido, digamos, en estos pilares, digamos, de apertura de los mercados. Cabe recordar, digamos, que esta idea de milagro argentino, digamos, de efervescencia, tiene que ver con círculos neoliberales, tanto locales como foráneos. En esta época aparece esta frase del presidente Carlos Menem de cirugía mayor sin anestesia, la cual él la utilizaba más que nada en relación a que su gobierno iba a ser implacable, digamos, contra la corrupción, pero en realidad terminó siendo, en palabras de Aldo Ferrer, algo que con el apoyo de la opinión y los intereses neoliberales vernáculos y el aplauso entusiasta de los mercados internacionales, los voceros de las naciones avanzadas del Atlántico Norte y del FMI, el gobierno puso en marcha la experiencia más extrema de la construcción de un Estado neoliberal dentro del orden mundial contemporáneo. Entonces, subrayamos esto de experiencia más extrema, es decir, lo que la dictadura no había podido terminar con sus mecanismos sangrientos, la democracia
lo retoma en un modelo organizado alrededor, digamos, de estas ideas que fueron sostenidas por la prensa local, sobre todo por la propaganda, y por los intereses exteriores de que efectivamente externos de que este modelo se impusiera. La figura entonces de esta cirugía mayor sin anestesia fue leída, digamos, durante mucho tiempo en relación a las repercusiones, digamos, sobre la vida diaria, repercusiones, digamos, en relación a la pérdida de empleo, la pérdida en salud, la pérdida en educación. Entonces, esta experiencia extrema tiene que ver con lograr entonces una reforma en el momento y a largo plazo del régimen jurídico institucional. Entonces, con apoyo externo, Fondo Monetario Internacional e interno a los medios de comunicación, se invistió sobre las bases legales para implementar un régimen económico de modo tal que los cambios se mantuvieran sin poder ser revertidos a través de un cambio en la política. Entonces, esto implica que no eran solo algunas medidas aisladas, sino que fueron medidas que cambiaron, digamos, de eje la política nacional. La transformación entonces del ordenamiento local significaba transferir a manos privadas y extranjeras la administración de los recursos nacionales, dejando el Estado nacional debilitado o desarticulado en jurisdicciones. Es decir, esto está en las antípodas de lo que hace un rato describíamos como la densidad nacional. En este caso de lo que se trata es de volver menos denso, menos compacto, más deshilachado y que, digamos, se produzca un despliegue, digamos, de las decisiones en actores, digamos, mucho más desintegrados de un modelo que en conjunto, digamos, se empuje hacia el bien común. Entonces se produce la privatización de empresas públicas, por ejemplo, Entel, Somisa, YPF, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, Argentina Televisora Color, etc. Las nombramos en el sentido de por ahí nos suenan, pero las conocemos de otro modo. El modo en el que existían hasta este momento eran como empresas del Estado brindando un servicio a los ciudadanos al que se intentó mostrar, digamos, a estas empresas como deficitarias, como dañinas para todos, como que eran caras, etc. Entonces, esta privatización de empresas públicas va de la mano también en este camino hacia la desintegración de lo público y de el Estado, la posibilidad de sostén de un Estado nacional, se integró con la descentralización del sistema educativo y de la salud. Por ejemplo, el pasaje de la administración nacional o central, por parte del Estado, a la administración provincial o más autónoma de escuelas y hospitales, desentendiéndose entonces en parte el Estado nacional de ciertas obligaciones y de ciertas necesidades que se planteaban en relación a estas instituciones. Los instrumentos y los campos de acción entonces de esta reforma integral, no de estas medidas aisladas, significaron reformas en la redistribución del ingreso y la apropiación del ahorro nacional, es decir, cada una de estas empresas que se privatizaba significaba, digamos, el desprendimiento de los argentinos de algo que había sido construido
no solo por la generación que es la privatizada, sino por las generaciones previas. Entonces, hay también como elemento que se van hilando uno con otro y que en definitiva terminan en esta trama de destrucción de las bases del Estado Nacional, que tienen que ver con la desregulación financiera y la admisión, digamos, y el fomento de la especulación. Entonces, la apreciación cambiaria, es decir, el peso equivalente al dólar, atrae capitales especulativos y deteriora la competitividad de la industria local y aumenta la toma de deuda. Sumado a esto, la privatización del régimen de privatización social, sumado a esto en relación al ahorro de un sector en particular, el sector de los trabajadores, la eliminación entonces de este régimen jubilatorio para pasar a lo que luego se conoció como las AFJP, como la Administración de Fondos y Jubilaciones de Pensiones, es decir, la privatización de las jubilaciones. La ratificación del régimen de entidades financieras y la administración del Banco Central de la República Argentina y la privatización y extranjerización de empresas públicas, entonces, energía, medios de comunicación y transporte. Esto significaba la privatización de las empresas en sí mismas, pero significaba también desmembrar la posibilidad de una industria local competitiva, desmembrar en el sentido de volver más complejo el acceso a la energía, volver más complejo. Pensemos, por ejemplo, en el argumento de que los ferrocarriles eran deficitarios, que le costaban caro al Estado, pero eso significó también la dificultad, digamos, para el transporte de lo producido a nivel local. Entonces, estos instrumentos que se van desarrollando no de manera aislada, sino en relación a la partitura, digamos, de un conjunto, limita campos de acción específicamente en aquello que tiene que ver con el desarrollo de la industria nacional. Entonces volvemos a esto de que estamos pensando que se trata de un economista que habla de la industrialización como motor, digamos, de digamos, ciertos equilibrios sociales, pero en definitiva entonces lo que opera en esta segunda etapa, digamos, de construcción del Estado neoliberal, no lo que opera solamente, sino lo que se consolida, es el paradigma de que lo público es menor a lo privado, o que lo privado es superior a lo público. Es decir, hay un desprecio por lo público, el bien común, lo colectivo, y se instalan estas ideas que ustedes han visto en las clases anteriores en relación a la libertad del mercado, la libertad individual sobre el bien común, la idea, digamos, de los méritos, las ideas, digamos, de la propiedad privada por sobre otros valores humanos. Entonces, este modelo, este paradigma, esta cosmovisión, esta mirada, genera, digamos, una deuda externa que se vuelve impagable, digamos, con los recursos propios. Volvamos a esta idea de vivir con lo nuestro o pagar las deudas con lo nuestro. Se pasa a un modelo en donde, bueno, las deudas aparecen, digamos, como el centro, digamos, de las políticas de Estado en relación a plazos, en relación a vencimientos, en relación, y queda en un segundo plano aquello que tiene que ver con lo que en algún momento puede tener sentido, digamos, en la toma de deuda, que tiene que ver con la industrialización y el bien común. Entonces, se produce este refinanciamiento externo continuo,
la subordinación no a los criterios, digamos, a las necesidades de salud, de vivienda, de trabajo, sino a los criterios de los mercados y sobre todo, digamos, a los condicionamientos de organismos externos. El Fondo Monetario Internacional es el que por ahí más conocemos y el que es más visible, pero es la idea de vivir condicionado por las deudas y no la idea de una deuda para generar el desarrollo. Hay entonces en este paradigma una renuncia voluntaria de soberanía en el sentido a el arbitraje exterior en la resolución del conflicto entre Argentina y organismos internacionales. Por ejemplo, la incorporación de Argentina para discutir sus discrepancias, sus tensiones con el CIADE, un organismo internacional. Y lo que termina siendo, digamos, más visible entonces es la privatización y extranjerización de empresas públicas. Digo visible porque termina en este lema tan escuchado, digamos, en esa década de nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Esto lo dice Roberto Dromi, que es el ministro de Obras y Servicios Públicos en el inicio, digamos, del gobierno de Carlos Menem, y es por eso que sugerimos, digamos, este fragmento, digamos, audiovisual muy breve, que es conocido como el decálogo menemista de la reforma del Estado, que básicamente se sintetiza, digamos, en esto de nada de lo que debe ser estatal permanecerá en manos del Estado. 1992, entonces, insistimos con este paradigma de lo privado superior a lo público. Yacimientos fiscales pasa de sociedad del Estado a sociedad anónima. Y dice Aldo Ferrer, cito, Argentina fue, por ejemplo, el único país del mundo que extranjerizó su empresa petrolera y desmanteló, de paso, el acervo tecnológico acumulado por YPF. Es la privatización de algo que permite el uso de la energía para la industria, por ejemplo, pero es también algo, la privatización, no algo mucho más grave, que tiene que ver con el acervo tecnológico acumulado por generaciones de argentinos. Entonces, en la privatización de una empresa pública, lo que se privatiza no es solamente, digamos, lo que produce ella misma, sino todo el acervo tecnológico, científico y cultural que hay detrás. Por eso la insistencia en tener en cuenta en la lectura del texto de esta referencia, o no exactamente el año, no es lo que nos interesa con esa exactitud, pero sí tener en cuenta, digamos, ciertos momentos que no pueden pasar desapercibidos, como así tampoco puede pasar desapercibido el año 1994 como año de la reforma de la Constitución Nacional. Esto que decíamos hace un rato en la lámina sobre ilegalidad e ilegitimidad, vuelve acá, en donde se construye, digamos, a través de una modificación de las bases constitucionales de la nación, se diseña, digamos, un Estado neoliberal, se diseña sobre la base de lo ya hecho en la primera etapa, un Estado neoliberal en democracia. Y la búsqueda de ese diseño es que sea jurídicamente sólido. Y es por eso que esta reforma constitucional tiene tanto significado, porque no se trata, digamos, de medidas aisladas, sino que se trata de medidas que cambian el propio presente, lo que estaba ocurriendo en el año 1984, y tiene consecuencias fuertes a futuro de las que no es posible, digamos,
desatarse con facilidad. Entonces, esta reforma, además de haber permitido, digamos, que el presidente pueda ser reelecto, implicó la provincialización de la gestión de los recursos naturales. ¿Esto qué consecuencias trae? Una fractura de la unidad necesaria para integrar las cadenas de valor, defender el medio ambiente, maximizar la renta pública, distribuir con equidad y con un criterio federal. Conflictos entre provincias y nación y entre las provincias entre sí por la gestión de los recursos compartidos. Y el caso más conflictivo podría identificarse en la explotación minera, como ejemplo de la aplicación de estos principios inspirados en los principios del Estado neoliberal. 20 de diciembre de 2001, entonces, el declive, digamos, de esta segunda etapa del proceso neoliberal de la Argentina, con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, luego de una sangrienta represión a las calles y tras haber decretado el estado de sitio. Algunos de los muchos detonantes de las crisis fueron, como ustedes ya lo han visto con más detalle en la clase anterior y en la ficha de cátedra, la salida traumática del modelo que durante la década de 1990 se conoció como la convertibilidad, la imposibilidad de los depositantes de retirar sus ahorros en dólares de los bancos, lo que se conoció como el corralito, la disminución de los saberes a los jubilados, la emisión de bonos, las cuasimonedas, digamos, como sustitutos de la moneda en curso, del peso, es decir, los lecops, los patacones, etc. Entre otras medidas que socavaron derechos y condiciones dignas de vida. Represión sangrienta con la que termina, digamos, la presidencia, digamos, de la alianza del presidente Fernando de la Rúa. Luego de esto, tenemos que empezar a pensar, o pensamos acá con el artículo este de Aldo Ferrer, en, bueno, ¿cómo se sale de esto? Y, digamos, esta idea de la salida institucional desde las cenizas, la idea de, digamos, el proyecto Fénix, la idea de algo que se ha incendiado y que, digamos, puede renacer, recomponerse, requiere de que nos detengamos en un periodo, digamos, difícil de transitar y de explicar, digamos, difícil en el sentido de la intensidad y de lo que se puede explicar en pocas palabras, pero si miramos las fechas vemos que en poco tiempo el presidente, digamos, Ramón Puerta, está en el gobierno entre el 21 de diciembre de 2001 y el 22 de diciembre de 2001. Él asume como presidente profesional del Senado, asume debido a la renuncia del vicepresidente Carlos Alba y en virtud de la ley de acefalía del Poder Ejecutivo. Es decir, hay un camino institucional ahí difícil de transitar y donde no sabemos, digamos, que hay, al menos quienes vivíamos en esa época, no sabíamos en qué iba a terminar eso. En relación a el presidente Adolfo Rodríguez Sá, quien ocupó la presidencia proclamado, digamos, por la Asamblea Legislativa entre el 22 de diciembre del 2001 y el 30 de diciembre del 2001. Eduardo Camaño está, digamos, en esa transición entre 2001 y 2002, también muy poco tiempo, y finalmente el que era en ese momento senador, Luis Eduardo Duhalde, que había sido vicepresidente también en el gobierno de Carlos Menem,
es proclamado en tanto senador por la Asamblea Legislativa como presidente, y es quien, en definitiva, traspasa el mando a Néstor Kirchner, y es lo que pensamos a través de este artículo como una transición desde el Estado neoliberal hacia la reparación del Estado nacional. Entonces, nos enfocamos en esto, en dos etapas de la construcción del Estado neoliberal en la Argentina, que son el eje del artículo, la dictadura, 1976-1983, y en democracia, específicamente el periodo 1989-2001, y en el año 2003, con la asunción de Néstor Kirchner, es cuando se produce, digamos, un vuelco en relación a pensar que la construcción de un Estado nacional es posible, digamos, como proyecto político. Esto, bueno, son referencias más cercanas. La primera presidencia de Néstor Kirchner, perdón, la única presidencia de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007, la primera presidencia de Cristina en diciembre del 2007 hasta el 2011, reelecta entonces hasta 2015, y recordemos entonces la fecha en la que está escrito este artículo, 2012, la fecha de la muerte de Aldo Ferrer, 2016, con lo cual, digamos, el periodo, digamos, que más se está analizando es ese momento de estos gobiernos kirchneristas en los cuales, digamos, es posible como proyecto político la reconstrucción de un Estado nacional. Ese contexto en el que Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sobre todo Néstor Kirchner, asumen, es un contexto externo marcado por la financiarización. Es la explosión también de burbujas financieras, bancos que quiebran o pueden hacerlo, y ajuste permanente para que los mercados recuperen confianza. La emergencia, digamos, de periferia, ni de un mundo bipolar de dos polos, sino de variaciones políticas, centro, periferia, la globalización y un mundo, digamos, multipolar. En esta transición, entonces, ¿en qué piensa como eje Aldo Ferrer? En las sinergias, en la cooperación, en la integración, así como vimos en estos periodos de tejido, digamos, en la construcción del Estado neoliberal, Aldo Ferrer, digamos, observa, piensa, desea, digamos, que las esferas públicas y privadas, digamos, participen al compás, bailando juntas, en la gestión del conocimiento, en la movilización de los recursos disponibles, en la transformación de la estructura productiva. Por eso habla de una sinergia, de una transformación, de una integración, porque esto se tiene que dar de conjunto. No es que es transformable una esfera sin la otra. La integración del territorio, por eso señalaba esta cuestión del desmembramiento en jurisdicciones como un problema para el funcionamiento de un modelo de Estado nacional. La proyección al mercado internacional, es decir, sobre la base de esta idea de vivir con lo nuestro, la otra parte, ¿cuál es? Que vivir con lo nuestro permita, digamos, participar simétricamente del juego mundial de la economía. En otros términos, si el país está sólido, fronteras para adentro, no tiene nada que temer de las opiniones ajenas. Es decir, para que efectivamente esta transición sea posible, es fundamental no pensar solamente en los factores externos, en los condicionantes, como por fuera, sino pensar en cómo eso juega a nivel local y cómo es necesario un horizonte claro en cuanto a que
vivir con lo nuestro o pensar en el bien común o la industrialización como digamos, el marco de desarrollo, son las coordenadas, digamos, que tienen que trazarse al interior de las fronteras para que efectivamente los embates externos no tengan, digamos, una impronta tan fuerte sobre nuestra propia realidad. Y en este sentido, entonces, esta cita, cada país tiene la globalización que se merece en virtud de la fortaleza de su densidad nacional. Entonces, la globalización no es un mal en sí mismo, pero tampoco es una situación, digamos, para dejar sin analizar, salir, digamos, abrir las fronteras, digamos, para sacar aranceles, abrir los mercados sin una situación, digamos, de cuidado, digamos, para nosotros mismos, implica, digamos, que necesitemos de una fortaleza en la densidad nacional. Entonces, por lo tanto, para tener libertad de maniobras en el escenario internacional, el Estado nacional debe descansar en recursos propios, ahorro interno, invertido en el circuito productivo, autonomía frente a condicionamientos neoliberales financieros internacionales y superávit gemelos entre las finanzas públicas y los pagos internacionales. Así entonces, finalizamos con este artículo que da cuenta, digamos, de que estamos hablando de las últimas décadas que hemos vivido. Por lo tanto, como tal, se transforma en un objeto de disputa, en el cual, digamos, Aldo Ferrer marca su posición en base a que el Estado neoliberal en la Argentina no fue impuesto desde afuera, sino construido desde adentro y fue resultado de la debilidad de la densidad nacional. Entonces, esto tal vez puede ser tanto el diagnóstico como su propio remedio, es una pregunta. Y también puede ser el futuro de nuestro pasado. Bueno, por el momento cerramos con esta cita, digamos, tan contundente, con estas preguntas, y como sugerencia audiovisual dejamos esta presentación que pueden encontrar en YouTube de la revista Voces de Fénix, que es una entrevista realizada a Aldo Ferrer en 2002. Bueno, dejamos por acá todas las preguntas que pueden realizarlas a marielarragone@gmail.com y va a ser un gusto responderlas y va a ser un gusto para mí saber que alguien ha visto este video. Muchas gracias, hasta la próxima.